Es un honor para mí estar con ustedes, hermanos. Desde hace un tiempo, hace algunos años que tuvimos la oportunidad de venir a México y conocer un poco de su cultura. Cada vez que hemos venido nos han apenado. Ustedes se exceden en su hospitalidad, ustedes se exceden en el trato con todas las personas. Yo creo que todo el pueblo latino es un pueblo caluroso, humanamente hablando, pero lo que yo he encontrado aquí ha sido extraordinario, hermano. Gracias. Gracias por invitarnos, gracias por recibirnos. Aún estando en el seminario ahí en Cleveland, el hermano Carlos Castro, mi hermano, mi amigo, allá él nos atendía y organizaba eventos en su casa y nos invitaba a todos los latinos, a los africanos y nos daba una oportunidad extraordinaria. Gracias, hermano Carlos. Gracias a todos. Esta noche quisiéramos reflexionar un poco sobre los signos vitales de la iglesia local. Y para eso quisiera leer con ustedes unos versículos en Efesios 4, de 11 al 12. Son unos versículos bien conocidos y bueno, vamos a leerlos. Pero antes de leerlos, yo les voy a invitar que ahí, así como están, inclinemos nuestra cabeza y le digamos: Señor, estamos aquí adorándote. Todo este tiempo, este día ha sido extraordinario y ahora abrimos nuestro corazón de nuevo, lo mantenemos abierto, nuestro espíritu, nuestra mente abierta a tu palabra, Señor. Deseamos escucharte. Deseamos que hables a cada uno de nosotros en particular y nos digas algo que nos inspire, que nos dé dirección, que nos enseñe cómo seguir en el camino donde tú nos has colocado. Algo que podamos compartir aún con aquellos que no están aquí esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. En otras versiones, en vez de perfeccionar, dice capacitar, entrenar, equipar, preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es como Pablo describe cómo funcionaba la iglesia apostólica, la iglesia dirigida por los apóstoles, la iglesia del primer siglo, la iglesia de Hechos, hermanos. Ahí en esa iglesia cada uno era un ministro, porque todos ministraban. Cuando el centro de avivamiento, el mover espiritual estaba en Palestina, en Asia Menor, todo, dígalo conmigo, cada discípulo era un ministro. Cuando pasó el tiempo, el centro de avivamiento se movió hacia Europa, después se movió hacia Norteamérica, y en ese camino hubo algunos cambios. La mentalidad de muchos cristianos fue transformada en una mentalidad de auditorio. Ahora el centro de avivamiento se está moviendo hacia el cono sur y la iglesia está cambiando no solo en nuestras latitudes, sino en todo el mundo.
La iglesia está cambiando para volverse como la iglesia apostólica. De hecho, hermanos, la iglesia de Dios nació con ese espíritu de ser parecida a la iglesia de Hechos, con gente que no estuvo satisfecha ni conforme y empezó a buscar algo más para ser parecidas a la iglesia de Hechos. La iglesia se está volviendo un poco más así como esa iglesia apostólica, donde había apóstoles como Pedro, que aún dice la Biblia en Hechos 5, por su sombra ocurrían prodigios y milagros. Una iglesia donde habían apóstoles como Pablo, que por sus pañuelos y delantales que traía la gente y él los tocaba, ocurrían maravillas, dice en Hechos capítulo 19. Y por hermanos profetas como Agabo, que cuando decían la palabra profética, la iglesia les escuchaba y tomaba decisiones. En esa iglesia, hermanos, habían diáconos que eran evangelistas, como Esteban, como Felipe, por cuyas señales y maravillas que Dios hizo a través de ellos, la comunidad entera fue revolucionada. Ahí habían discípulos, ahora les llamamos miembros en la iglesia. Ahí habían miembros como Ananías, que cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo puso sus manos sobre el gran apóstol Pablo, para que Pablo pudiese ver, dice en Hechos capítulo 9. ¿Qué iglesia esa, hermanos? Dice que un día fueron dispersados y los que se movieron fueron los miembros. No fueron los apóstoles quedaron allá en Jerusalén y dice que por donde pasaban los miembros de esa iglesia, plantaban iglesias en el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa iglesia, hermanos? Amén. El diseño de Dios, según nos describe Pablo, es que en su iglesia cada uno sea un ministro del evangelio. En ese diseño, el concepto religioso que nosotros usamos para dividir laicos de ministros no cabe, porque ahí cada uno era un ministro. Y note cómo dice la palabra que leímos, la iniciativa vino del Señor. Dice Pablo, Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó la idea y la decisión, vino del Señor. Él inició la organización de la iglesia de esa manera. Dios la diseñó así para que penetre al mundo, para que lo alcance para su reino. Y esa autoridad que le fue dada a la iglesia viene de Él. ¿Cuántos podemos decir esta noche? La autoridad que tenemos viene de Él, del mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada miembro de liderazgo, como Pablo lo describe, tiene una función diferente, pero todos completan un equipo y el equipo tiene una función clara: dirigir y capacitar a la iglesia. ¿Lo pudo ver ahí, hermanos? Dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para equipar, para entrenar a los santos. En otras palabras, en la iglesia del Señor, los líderes tienen la función de inspirar y de entrenar a los santos para que cada santo haga la obra del ministerio. ¿Y cómo se le llama a los que hacen la obra del ministerio, hermanos? Ministros. Se trata de que cada persona crezca y se parezca al Señor Jesús
Cuando una persona crece bajo el modelo del Señor y se relaciona con la gente, esa gente es alcanzada para el reino del Señor. En la iglesia del Señor, los líderes son equipadores y los miembros son ministros. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? En la iglesia del Señor, los líderes son equipadores y los miembros son ministros. Los líderes son equipadores y junto con los santos trabajan para hacer la obra del ministerio. Así que usted y yo, hermanos, fuimos llamados a modelar el ministerio para que los miembros, los discípulos en la iglesia aprendan cómo se hace el ministerio. Hoy por la mañana el hermano nos recordaba todo lo que Dios hizo a través de la vida de aquel apóstol Pedro. En su primer mensaje dice la palabra, 3,000 hombres fueron alcanzados. Y ahí da el detalle, dice, sin contar a las mujeres ni a los niños. Lamentablemente en ese tiempo, hermanos, se ponía de lado a lo más valioso del reino. A los niños que el Señor llamó los dueños del reino y a las mujeres que son un terreno fértil en la obra del Señor. Pero calculemos, si los más duros en aquel tiempo y ahora, hermanos, los más duros hemos sido los hombres. Si de los más duros hubo 3,000, calcule usted de los más blanditos cuántos hubo. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? Yo pienso que al menos unos 6,000 fueron agregados a la obra, al reino, a través de ese primer mensaje. Y le damos vuelta a la página y encontramos al mismo Pedro predicando. Y se convirtieron, ¿cuántos, hermanos? 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esa iglesia rápidamente tuvo sus 15,000 o 20,000 personas. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿quién le dio el cuidado pastoral a esas 15 a 20,000 personas? ¿Qué piensa usted? ¿Quién lo hizo? Solo eran 12 apóstoles. ¿Usted cree que 12 apóstoles podían darle el cuidado a 15,000 personas? No, hermanos. Esos apóstoles equiparon a los santos para que cada uno realizara el cuidado pastoral de esos recién convertidos. El trabajo del pastor no es pastorear a todos. Si nosotros nos asumimos la labor de pastorear a todos, no vamos a pasar de 70 a lo más 100 personas. Si está centrado el pastoreo en un superpastor o un pastor pulpo. El trabajo del pastor es asegurarse que todos sean pastoreados. Antes a la gente se le enseñaba, qué bueno que ya pasaron esos tiempos. Pero cuando yo crecí, hermanos, en la iglesia, se le enseñaba a la iglesia, a la gente, a esperar que viniera el pastor para hacer el trabajo. Mire, vamos a invitar al pastor para que le dé el mensaje a su esposo. Vamos a invitar al pastor para que él ore por su enfermo. Qué bueno, hermanos, que esa mentalidad ha cambiado. Por una mentalidad que es capacitar a los santos, hacer equipos, que ellos estén en grupos pequeños, que aprendan a ministrar y que ministren. Yo recuerdo, hermanos, no olvido porque fue mi vida impactada. En ese tiempo comenzábamos a ser novios con la que ahora es mi esposa. Ella nació en la Cruzada Estudiantil para Cristo y un día me invitó, vamos, a la reunión del sábado. Y cuando terminó la reunión, aquellos muchachos, todos salieron y dijo el líder, vamos a compartir.
Y a mí me dijo, como vos sos nuevo, vos solo mirá cómo se hace. Y fuimos a un parque y aquellos jóvenes, hermanos, todos se regaron y no hubo nadie que no escuchara el plan de salvación. Y yo quedé viendo a ellos, qué tremendo, extraordinario. Él tuvo razón, yo tenía cosas que aprender, aunque había nacido prácticamente desde los 5 años empecé a ir a la iglesia y a los 8 años había aceptado, pero yo no había visto eso. Nosotros íbamos en las esquinas y hacíamos cultos que llamábamos evangelísticos y el pastor me decía, usted va a dar el mensaje, usted va, pero así toda la iglesia. Fue impactante para mí. No fueron a invitar al culto evangelístico del domingo. Yo vi jóvenes que oraron ahí, aquí usted puede abrir su corazón. Y hoy mismo yo vi manos y vi personas, hermanos, orando para recibir a Cristo ahí en las calles. Ese es el trabajo de toda la iglesia. Una sola persona no puede hacer lo que es el trabajo de toda la iglesia. Cada uno en la iglesia es la respuesta a las necesidades de muchos. Por eso es que Pedro, cuando habla de esta comunidad extraordinaria, dice, somos un linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, separado, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad. ¿A quién se estaba refiriendo, hermanos? A toda la iglesia, a cada miembro. Y mire cómo dice, real sacerdocio. Él unió las dos posiciones más altas de liderazgo judío, reyes y sacerdotes. Y cuando Juan, después de algunos años de aprender, escribe el Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, al que nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuántos creen que cada uno en el cuerpo de Cristo somos reyes y somos sacerdotes? Tenemos una iglesia de sacerdotes y de reyes para Dios. En casi todos los documentos, no solo de la iglesia de Dios y de las iglesias, dice que creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, pero solo es papel. Porque en la práctica, hermanos, hubo un cambio en relación a esa primera iglesia. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es que en la iglesia cada santo tiene que preparar qué va a enseñar, cómo va a ministrar a otro, cómo orará, a quién le compartirá, y que el equipo de líderes debe enseñar a esos santos cómo hacer esa obra. Cada líder en la iglesia es un entrenador, un equipador, y cada discípulo es un ministro. Sí, hermanos. Los hermanos, los miembros de su iglesia y nuestras iglesias de Dios, del Señor, se van a equivocar cuando ellos vayan y hagan esa obra. Se van a parecer mucho a nosotros, porque así aprendimos, equivocándonos. Ha sido extraordinario. Yo creo que este día es histórico, hermanos, trascendente. El día que empezamos a pensar que debemos ser mentores, porque lo que dice Pablo aquí, que cada pastor, cada apóstol, cada profeta, cada evangelista, cada maestro en la iglesia del Señor es un mentor para preparar al pueblo para que haga la obra. La misión de la iglesia, hermanos, dicho en una sola frase, es hacer discípulos. Todo lo que hacemos y los ministerios y todo lo que nos ocurra contribuye a cumplir esa misión de hacer discípulos, de traer a una persona desde ser no cristiano hasta ser un servidor, un sacerdote.
Pero funcionar así, hermanos, implica algunos cambios. Creo que uno de los cambios que implica es que nosotros, los pastores y algunos líderes, nos bajemos del escenario y dejemos a la congregación que ellos suban al escenario. ¿Cuántos han percibido eso, hermanos? No es una iglesia que desde el punto de vista humano está centrada en el pastor. Desde el punto de vista humano, esa iglesia apostólica de Hechos del primer siglo está centrada en toda la congregación. Y no siempre es fácil, ¿verdad, hermanos? Yo recuerdo, hermanos, un día uno de los hermanos de nuestra célula madre, de los líderes varones, él empezó a invitarme: hermano, yo quiero que usted vaya a mi célula. Sí, hermano, un día voy a ir. En realidad no ajuste el tiempo para ir a todas las células, pero fue tanta la insistencia que un día yo fui a la casa del hermano Elías. Él tiene una casa grande en una zona peligrosa y pobre que se llama La Flor del Campo. Unió la célula de él y la de su esposa. Y ahí había como 40 personas alegres. Yo llegué, algunos todavía no venían a la iglesia, pero eran de la iglesia. Y el hermano me dijo: yo quiero presentarle a lo más bonito y lo más importante que tenemos. Y me llevó en el sillón más bonito y más grande. Tenía a Jesucito. Él se llama Jesucito, me dijo. Era un niño de 11 años. Desde que nació con un problema en la columna y no podía mover sus extremidades inferiores. Y en público él dijo: él es el más importante aquí en nuestra célula. Y lo abrazamos, lo felicitamos y fue tremendo. Pero unos 3 meses después, Elías volvió a hablar conmigo y me dijo: hermano, yo quiero hablar con usted. Un viernes, culto de oración. Sí, hermano, al final del culto, y no pudimos. Y el domingo, hermanos, él volvió a decirme, yo pensé, a lo mejor hice algún error y me va a regañar el hermano. Así que después del culto platicamos, yo me senté bien y le dije: me voy a sentar bien para que me diga todo lo que quiere decirme. Y el hermano Elías me quedó viendo y me dice: hermanos, solo quiero pedirle perdón. ¿Qué pasó? Yo ya me tranquilicé un poco. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Perdóneme, hermano, perdóneme, no debía haberlo hecho. ¿Y qué hizo, hermano Elías? Cuénteme. Yo debía hacerlo. ¿Y qué pasó? Es que hace unos días se murió Jesucito. Y yo no le conté, no sé, me confundí, era el primer muerto en una de nuestras células. Y se me olvidó decirle: ¿y usted qué hizo, hermano? Le dije: mire, le compramos el ataúd. Nos reunimos en mi casa, ahí lo velamos, ahí yo prediqué la palabra. Al día siguiente acompañamos una familia pobre, hermanos. Fuimos hasta el cementerio y ahí volvimos a predicar. Y los hermanos estuvieron orando, dando palabra. Y cuando él me contaba, hermano, yo pensaba: qué cosa más bonita. Y qué vergüenza que yo no estuve. No, hermano, por eso no se pide perdón. Yo debo pedirle perdón, porque mire, hermanos, en la iglesia del Señor cada miembro es un ministro. Ese es el mensaje que nos da el apóstol. ¿Y qué hacían estos hermanos con una iglesia grande de cerca de 20,000 personas? Dice que en primer lugar no tenían templo. Los primeros 3 siglos no hubo la preocupación de construir templos en la iglesia del Señor. Se reunían en el templo de Jerusalén y se reunían en las casas. Y mire qué hacían en las casas. Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimos cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía esta iglesia, hermanos? Dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Esto significa que era una iglesia que compartía la palabra del Señor, que predicaba, que evangelizaba. Una iglesia viva y saludable, hermanos, siempre cumple esta función. Esta es una función vital en la iglesia del Señor. En las células es así, en toda la iglesia general es así, en el distrito, en la región, en el territorio. Signos vitales. En nuestro cuerpo, la temperatura, como estuvimos ya hablando, son signos que hablan de vida. Una iglesia, hermanos, no puede hacer discípulos si no sale para alcanzar personas para que éstas sean salvas. Sí, el Señor da el crecimiento, pero lo que escribe Pablo es, ¿qué dice, hermanos? Uno sembró, el otro regó y Dios dio el crecimiento. Eso significa que si nadie siembra y nadie riega, no habrá crecimiento. Todo empieza compartiendo el mensaje poderoso del Señor. Un día cuando Dios llamó a Moisés, hermanos, este versículo a mí me transformó cuando yo lo descubrí. En Éxodo 3:10, después de todo el proceso y la historia de la zarza que ya todos conocemos, al final Dios habla con Moisés y le dice, te voy a decir claramente para qué yo te necesito. Ve y libera a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Un día, hermanos, pensando en este versículo, ¿cómo dice ahí Dios? Libera a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Y nosotros generalmente utilizamos Egipto como símbolo del mundo, de esclavitud, de daño, de destrucción. Así que yo desde esa vez que entendí algunas cosas, yo me di cuenta que la mayoría de los miembros de la iglesia de Dios, del Luarca Tizatillo, donde nosotros estamos, y la mayoría de los miembros de sus iglesias no están sentados en el templo, hermanos. La mayoría de los miembros de la iglesia de Dios de aquí de México, aquí representada en ustedes, la mayoría de esos miembros todavía están en las cantinas, todavía están en las drogas, en las maras, todavía están perdidos. Pero la labor nuestra es ir y liberarlos y decirles, usted no pertenece aquí, usted pertenece a la iglesia del Señor. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? La mayoría de sus miembros no son los que están en los registros de membresía. La gran mayoría todavía espera a una iglesia que vaya, que se organice, que mande a toda la iglesia y que vaya con sus pastores y sus líderes para que sean liberados. El Señor Jesús lo dijo en una sola palabra: ir. Así que el equipo de líderes capacita y organiza a los santos para que los santos hagan la labor del ministerio. Las células, hermanos, en la iglesia primitiva fueron el brazo para alcanzar a los perdidos. Usted puede imaginarse 15,000 personas reunidas. ¿Cuántas casas estaban al mismo tiempo en diferentes lugares reunidas? Y en cada una de esas casas venía uno, otro,
de tal forma que ni se podía contar. Y lo que el escritor dice, el Señor añadía cada día. No hay pastor que pueda hacer esto, hermanos. Las ovejas se reproducen, ellas. El pastor las dirige, las alimenta, las nutre, las cuida. En las reuniones de cada día en las casas, el Señor añadía personas para el reino. Un signo de que la iglesia está viva es que hay gente que se está convirtiendo. ¿Cuánto hace que se convirtió la última persona en nuestra iglesia, hermanos? Pero mire, la otra cosa que hacían ahí en la célula, dice que perseveraban en la doctrina. Esto se ha estado repitiendo, creo yo, en estos días. La enseñanza, discipulado, hacer discípulos. Todo lo que la iglesia hace, hermanos. Mire, una persona llega invitada a un grupo en una casa. Ahí se convierte, ahí aprende a orar, a leer la Biblia, ahí aprende a ofrendar. Eso es discipulado. Y un día él va a la iglesia y ahí aprende a adorar corporativamente, ahí escucha que se trabaja con niños, que hay ministerios. Eso es discipulado. Todo lo que la iglesia hace es discipular personas, pero parte clave de ese proceso es la enseñanza. El Señor dijo, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Cada cristiano debe pasar por el proceso. Algunos usan las 4C. Yo escuché por aquí, convertido, comunión, compromiso, contribución. O cada persona debe ser alcanzada, consolidada en la fe, discipulada y enviada. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, otro signo vital es la enseñanza, el discipulado. Y mire, ¿qué más dice? Bueno, ya borraron ahí el versículo. Dice que ellos se ayudaban, se servían unos a otros en sus necesidades. Esa iglesia era una iglesia que servía. Este es otro signo vital de la célula, de la iglesia, de toda la denominación, iglesia de Dios. A mí me parece, hermanos, ustedes pueden no estar de acuerdo, pero desde hace tiempo yo he pensado que la iglesia progresivamente, sin darse cuenta y sin quererlo, empezó a funcionar diferente que esa iglesia de Hechos. Y una de las razones es que desarrolló una mentalidad de auditorio. Una o dos veces a la semana va a la reunión y se sienta para escuchar el mensaje y escuchar al grupo de alabanza y unos cuantos que sudan la camiseta y se sientan y al final de la reunión dice, hoy estuvo bueno el mensaje. Juzgan como el auditorio o en algunas ocasiones dice, hoy no fue un buen mensaje. Parece que el pastor no se preparó. Un día un hermano me dijo a mí, usted pasa y no se prepara. Fíjese, nunca no he llenado las expectativas a lo mejor, ¿verdad? Pero es el sentido de ser el auditorio. Parece que el grupo está mal organizado, parece que no organizaron bien. O en algunas ocasiones se acercan y le dice, pastor, qué bonito mensaje, lo felicito. Entonces sale de la iglesia y sigue viviendo su vida secular. Ya cumplió con su actividad espiritual semanal.
Pero creo yo, hermanos, que uno de los cambios que está pasando en la iglesia actual es ese cambio de actitud de sírveme a servir, porque la iglesia dice que se servían, se ayudaban uno al otro. Sí, la iglesia debe satisfacer las necesidades y queremos satisfacerlas, hermanos, pero cuando cada uno esté enfocado solo en él, en qué voy a recibir, en qué me va a dar, a ver qué obtengo, que oren por mis necesidades, nos volvemos insatisfechos, quejosos, murmuradores. Pero cuando empezamos a servir no nos queda tiempo de pensar cómo estuvo el culto. Este y este necesita que le sirvamos. Porque es mejor. Porque dando, dijo el Señor, es como recibimos. El Señor recordó el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, esa actitud de servicio, de generosidad, nos decía la hermana Ana Ruth, hace que nuestros graneros sean llenos con abundancia. La iglesia local, hermanos, se organiza para servir. El servicio es uno de los signos vitales de la iglesia. Por el trabajo de la iglesia fue que surgieron los hospitales. Busque la historia en salud, hermanos. Fueron las iglesias los que empezaron a organizarse para atender a los enfermos. Florence Nightingale, una cristiana, sirviendo. Ahí nació la carrera de enfermería y ella inspiró al iniciador de la Cruz Roja. El grupo de reflexión bíblica que organizó Wesley fue el iniciador de la revolución industrial, de la lucha contra el trabajo infantil y contra la esclavitud. La iglesia desde que nació ha estado sirviendo y qué bueno que todavía, hermanos, estamos sirviendo. Eso pasa en la célula, eso pasa en la iglesia. Y eso está pasando en la Iglesia de Dios en México, como vimos lo que se está haciendo. Esos no son inventos nuevos, eso es lo que hacía la iglesia. ¿Qué más dice que tenían? En el versículo que leímos dice que persistían en la comunión y en el partimiento del pan. Comunión, hermanos. Mire, cuando estamos en reuniones generales, nosotros somos impactados a la distancia por el que predica. Y eso es extraordinario y parte de las bendiciones. Pero cuando estamos en la comunión de un grupo pequeño, somos impactados de cerca por lo que Dios está haciendo en la vida de los hermanos. Se producen cambios, hermanos, que nos unen. Por eso dicen que la iglesia que crece, crece en pequeño. Una noche, hermanos, yo duermo bien. Cuando me acuesto rapidito entro en coma y mi esposa es más piedra. No, se duerme a cualquier hora y duerme profundamente. Pero esa noche como a las 11:30 sonó el teléfono y volvió a sonar y mi esposa lo contestó. Y yo medio dormido, solo escuché que ella dijo, no se preocupe, por eso él no está cansado y tampoco está dormido. Así que me despertó y me dice, te llaman. Mataron a Cristóbal, me dice. Así que cuando yo contesté el teléfono, ¿qué pasó, hermano? Hermano, nos mataron a Cristóbal, me dijo el hermano. ¿Y qué pasó? Bueno, el hermano era uno de los líderes de la célula. Crecimos juntos en una iglesia allá en un lugar pobre. Él se casó, se separó de su esposa y anduvo errante. Y un día llegó a nuestra iglesia y de nuevo empezó a vivir y a servir. Esa noche había sido una noche con mucha lluvia y las células que él dirigía no pudieron reunirse. Y se llamaron por teléfono, hermanos, no vamos a poder, no podemos salir.
a pie en la flor del campo. Pero él decidió, bueno, está bien, hermanos, pero él decidió ir a visitar al discípulo más nuevo de la célula. Y así bajo la lluvia se fue, y una cuadra antes de llegar a la casa de ese discípulo aparecieron 4 delincuentes y lo asesinaron. Y ahí se corrió la voz. Dicen que mataron a un pastor. Así que yo me fui a la morgue, y cuando llegué ahí en la morgue, hermanos, encontré 10 hombres de la célula del hermano Manuel, que es uno de nuestros líderes de nuestra célula madre. Y yo solo desde el carro bajé el vidrio, hermanos, ¿cómo va todo? Y ellos me dijeron, aquí estamos, hermanos, esperando. ¿Y hasta qué hora van a estar? Hasta que entreguen el cuerpo. No se preocupe, hermano, no se preocupe, aquí vamos a estar nosotros. Yo no sé qué rostro me vieron, pero así me dije, no se preocupe, aquí vamos a estar. ¿Y dónde está Manuel? Ahí está en la funeraria. Voy a ir donde él. Y cuando llegué, su hijo, hermano, se acercó a mí y me dijo, hermano, si no hubiera sido por el pastor, no sé qué hubiéramos hecho. Pero el pastor no era yo, hermano. El pastor era Manuel, el líder de la célula, donde asistía Cristóbal. Qué bueno. Y cuando llegó Manuel, ¿qué pasó? Ya me contó la historia. ¿Y cómo está todo aquí? Ya todo está bajo control, me dice. Vengo de pagar el ataúd y pagué también para que preparen el cuerpo. Y en mi mente, hermanos, yo pensaba, ¿pero qué hago? Tengo que hacer algo, ¿verdad? Y yo andaba un cheque que me habían, en ese tiempo yo trabajaba en Compasión todavía, un reembolso. Mire, hermano, aquí está por si se necesita. Y si no, usted sabe que estamos construyendo. Mire, hermanos, lo que pasa a nivel cercano en la comunión de los santos es extraordinario. Es más que solo estar, como decía la hermana, tener una relación de púlpito. No, hermanos, la iglesia necesita estar en comunión y necesitamos facilitar que se organicen como funcionaba la iglesia de aquel tiempo en las casas, para que además de ser impactados a la distancia por el que predica, por el mensaje, sean impactadas de cerca por las vidas con quien tiene comunión. Y lo último, hermanos, que dice que alababan a Dios en la célula. Qué bonito, ¿verdad? Eran adoradores, hermanos. Mire, frecuentemente nosotros actuamos como espectadores, como estaba diciendo, pero aquí ha sido algo extraordinario. Yo me he estado gozando, se ha estado exaltando al Señor, hermanos, porque mire, la adoración, el centro de la adoración y la audiencia para la iglesia y para nosotros, la única audiencia es Dios. Todos los que estamos acá somos parte del coro. Los hermanos nos dirigen y todos levantamos la mano y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la audiencia. Lo que nos importa es que le guste a Él, que le exalte a Él. En el reino, en la iglesia, todo es acerca de Jesucristo. Es por causa de Él, es para Él. Todo es acerca de Él. Así que estos son signos vitales de la iglesia. Evangelismo. A mí, hermanos, desde que yo no había escuchado, pero los hermanos de la red de multiplicación con quien ustedes y toda la iglesia hemos hecho una alianza estratégica, usan la palabra pescar, pesca, para hablar de los signos vitales: predicación, enseñanza, servicio, comunión, adoración. Esos son los signos vitales. Dígalo conmigo: pesca. Eso es lo que se hace en la célula y eso es lo que se hace en la iglesia. ¿Por qué no damos gracias al Señor por eso, hermanos? El modelo es la iglesia apostólica del primer siglo. ¿Cuántos nos alegramos porque tenemos un modelo, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos en pie esta noche?
Y le damos gracias al Señor. No tenemos que hacerlo todo nosotros. Si entrenamos y capacitamos, tendremos un grupo grande de ministros. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu presencia.